Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todo su cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Bien, el tema que corresponde a esta semana es el pronombre, definición y clasificación. El propósito de esta sesión será utilizar recursos gramaticales y ortográficos, por ejemplo, los pronombres personales, determinativos, relativos, que contribuyen a dar sentido al texto e incorpora algunos recursos textuales para reforzar dicho sentido. Bien, vamos a empezar entonces. Como ya te venía diciendo, vamos a hablar sobre la definición de acuerdo a diferentes criterios. Luego hablaremos sobre la clasificación en cuanto a los pronombres personales, determinativos, enfáticos y relativos. Y tendremos algunas preguntas tipo admisión. Bien, empecemos entonces con la definición. Los pronombres son una clase de palabras que funcionan en la oración como los sustantivos. Según el criterio semántico, es una palabra cuyo significado es ocasional o contextual, es decir, depende del contexto. Por ejemplo, si decimos María baila, ella es una artista, ella, que viene a ser el pronombre, en este caso tiene significado de María. Pero si nos vamos a la siguiente oración dice, mi abuela duerme. Ella cocina muy bien. En este contexto diremos que ella se refiere a mi abuela. Ese es el significado que está adaptándose dentro del contexto. Criterio morfológico. Este criterio nos dice que el pronombre es una palabra variable porque posee tres accidentes gramaticales, de género, número y persona. En el género puede ser femenino o masculino. Así tenemos ella o él. En cuanto al número, puede ser singular o plural. Puede ser él en singular y en plural ellos. Y la persona se refiere a, obviamente, las personas del discurso, ¿no? Si se refiere al que habla, al que escucha o de quién estamos hablando. Criterio sintáctico. Como el pronombre reemplaza al sustantivo, puede funcionar como núcleo del sujeto, también como objeto directo, objeto indirecto, agente, etc. Es decir, va a tomar todas las funciones que pueda cumplir un sustantivo dentro de una oración. Por ejemplo, ¿no? Decimos, Lisette estudiará mucho. Equivale a decir, ella estudiará mucho. Si en esta oración es el sujeto, y a la vez es el núcleo del sujeto, entonces el pronombre que la está reemplazando también va a cumplir la misma función, es decir, también va a ser el núcleo del sujeto. Si tenemos en esta oración, me han recomendado un libro y lo he comprado, adquiere el significado léxico del libro, ¿no? El lo adquiere el significado del libro y desempeña una función sintáctica propia del sintagma nominal, como es la de objeto directo. Es decir, siempre los pronombres adquieren el mismo valor que el sustantivo a quien estén reemplazando. Según el criterio lexicológico, el pronombre presenta inventario cerrado, por lo tanto, no admite la incorporación de nuevos pronombres. Por ejemplo, tenemos el pronombre yo, tú, él, ella, nosotros, etc. Clasificación. En primer lugar, vamos a hablar sobre los pronombres personales. Estos se refieren a las personas del discurso, como hace un rato te mencionaba. La primera persona va a ser la que habla. Yo, nosotros, nosotras, mí, me, nos, conmigo. La segunda persona será la que escucha. Tú, vosotros, vosotras, de ti, os y contigo. Y la tercera persona es de quién se habla, del que se habla, ¿no? Podemos tener aquí él, ella, ellas, ellos, sí, se, los, las, les, también lo, la, le y consigo.
Clasificación sintáctica de los pronombres personales. En este caso se trata de una clasificación que va a atender a la función que dichos pronombres cumplen dentro de una oración. Por ejemplo, tenemos los pronombres subjetivos. Estos pronombres subjetivos son aquellos que funcionan como un sujeto dentro de la oración. Yo, tú, vos, él, ella, nosotros, nosotras, etc. También tenemos los pronombres objetivos, que son todos aquellos que van a funcionar como objetos directos o indirectos. Por eso se les llama objetivos, porque funcionan como objetos directos o indirectos. Y en este caso vamos a tener lo, los, la, las, leles, mete, se, nos y el os. Y por último tenemos los terminales, que son aquellos que funcionan como término dentro de una frase o oración. Mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Los pronombres objetivos, los que hace un rato estábamos hablando, el alas, leles, lolos, metes, nos y os, denominados átonos porque carecen de acento en su estructura, de acuerdo con su posición, pueden ser a veces proclíticos o enclíticos. Tú entiendes que pro es antes y enclítico es dentro. Fíjate, los pronombres proclíticos son aquellos que van precediendo al verbo, van antes, sin unirse al verbo. Por ejemplo, se lo dijo. Ahí tienes dos pronombres que están antecediendo al verbo dijo. Me la compré. Dos pronombres que están antecediendo al verbo compré. En cambio, cuando son enclíticos, se anexan al verbo, es decir, se juntan al verbo formando una sola palabra. Y no solo al verbo, también se puede juntar al verboide. Por ejemplo, acá yo puedo decir, ¿no? En vez de se lo dijo, lo transformo en un enclítico y diré díjoselo, ¿no? Me la compré será lo mismo que decir cómpremela, ¿no? Entonces ya se forma un enclítico. Ahora, hace un rato te decía que los enclíticos se pegan a los verbos. Dímelo, aquí tienes dos pronombres. Cómpraselo, tienes el se y lo, que también se ha pegado al verbo. También se unen a los infinitivos, es decir, a los que terminan en ar, ir. Decir, se, lo. Ahí tienes dos pronombres. Dejarlo. Ahí hay un pronombre que se le ha unido. A eso se le llama enclítico. También se puede juntar con un gerundio. Un gerundio es aquel que termina en ando, yendo o yendo. Por ejemplo, estudiando lo. Este lo se le ha unido al gerundio. Dando, ahí tienes el gerundio y se le ha unido dos pronombres, se y lo. Y esos vienen a ser los enclíticos. Ahora, también vamos a tener a los pronombres determinativos. Los determinativos pueden ser demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Y tienen mucha relación con los adjetivos que ya hemos desarrollado. Es más, tienen la misma clasificación, ¿no? Ahora fíjate. Los demostrativos van a ser aquellos que señalan la ubicación de los seres que reemplazan con respecto a las personas gramaticales. Por ejemplo, esa no vendrá a mi fiesta. ¿Qué pasaría si yo dijera, esa niña no vendrá a mi fiesta? Esta palabra dejaría de ser pronombre, se transformaría en un adjetivo. Esa es la diferencia que tiene un adjetivo y un pronombre. Los pronombres no acompañan a los sustantivos, los reemplazan. En cambio, cuando esta palabra funciona como adjetivo, necesariamente tendría que acompañar a un sustantivo. Acá dice, por ejemplo, aquel es mi mejor amigo. Fíjate que está solo, por eso funciona como pronombre. Pero si dijeras, aquel niño es mi mejor amigo, entonces este aquel ya no sería pronombre, sino más bien sería un adjetivo. Los demostrativos en singular serán este, esta, ese, esa, aquel y aquella. Y en el plural tenemos estos, estas, esos, esas, aquellos y aquellas.
En el caso de los posesivos, son los pronombres que señalan posesión o pertenencia de la primera, segunda o tercera persona gramatical. Por ejemplo, tenemos el mío, nuestro, tuyo, vuestro, suyo. Y en el femenino, mía, nuestra, tuya, vuestra, suya, obviamente con sus respectivos plurales. También tenemos los pronombres determinativos numerales, que son los que van a indicar una cantidad exacta, orden o repartición, ¿no? Los pronombres numerales pueden ser cardinales, si hacen referencia a los números naturales, los ordinales si señalan un orden, los partitivos si expresan división, los distributivos que señalan separación de elementos y los multiplicativos que expresan multiplicación. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de los indefinidos, van a hacer referencia al sustantivo de una manera pero imprecisa, ¿no? Inexacta cuantitativamente. Puedes decir, algunas perderán la competencia, ¿no? ¿Cuántas son algunas? No lo sabemos, ¿no? Pero si te pusieran aquí un sustantivo, algunas muchachas perderán la competencia, ya deja de ser un pronombre y se transforma en un adjetivo. Recuerda que eso va a ocurrir siempre con los determinativos. Ahora, también vamos a tener a los pronombres relativos. Estos pronombres aparecen encabezando una proposición, una idea, que modifica el sustantivo mencionado anteriormente. Siempre tiene que haber un sustantivo mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, los pronombres relativos serán qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, y también tenemos el cuyo, cuya, cuyos y cuyas. Y por último hablaremos de los pronombres enfáticos. Estos son todos aquellos que indican una pregunta o en todo caso una admiración. ¿Cuáles son? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Cuando son enfáticos se caracterizan por estar con una tilde. Eso es muy importante. Por ejemplo, decimos, ¿qué quieren hacer? Este qué viene a ser un pronombre enfático, ¿no? Pero si yo dijera qué actividad quieren hacer, ya dejaría de ser un pronombre enfático y se transformaría en un adjetivo enfático, ¿no? ¿Cuánto aman? ¿No? ¿Cuándo? Fíjate, está con tilde, también viene a ser un enfático. ¿Listo? A ver, aquí hay algunas preguntas tipo admisión. En esta te dice, señala la oración que incluye un pronombre enclítico. Y lo primero que vas a recordar es, enclítico es aquel pronombre átono que se junta a un verbo, ¿cierto? Los pronombres enclíticos pueden ser, la, las, leles, lolos, metesenos y os. ¿Listo? No te olvides. Entonces, no tarda en llegar. No vemos ningún pronombre unido al verbo llegar. ¿A qué volviste? Aparentemente aquí existe, ¿no? Volviste. Pero si tú lo separas, este pronombre, te quedarías con volvis y no es un verbo. Dime la verdad ahora mismo. El verbo en este caso es di, ¿no? Y este me es un pronombre en primera persona que se ha juntado a este verbo. Entonces, aquí sí se da un caso de pronombre enclítico. Por ende, la respuesta vendría a ser la C. Una más. ¿Cuál es la diferencia entre los demostrativos, pronombre y adjetivo? Hace un rato te explicaba, ¿no? Cuando nosotros tenemos los demostrativos en pronombre, entonces no va a ir al costado de un sustantivo, más bien va a ir al costado de un verbo. Y cuando es adjetivo, sí necesariamente tiene que modificar a un sustantivo. Entonces acá te dice, los pronombres son modificadores directos falso. Los pronombres sustituyen a un sustantivo, no son modificadores. Los pronombres son núcleos de las frases verbales, falso, tampoco. Los pronombres son modificadores indirectos. Los pronombres no funcionan como modificadores. Cumplen el rol que cumple un sustantivo, pero no son modificadores. ¿Los pronombres pueden ser núcleo de la frase nominal? Claro que sí, porque pueden cumplir el mismo rol que un sustantivo.
Y los adjetivos son modificadores directos del nombre. Claro que sí, los adjetivos sí funcionan como modificadores directos del nombre. Entonces la respuesta vendría a ser la D. Bien, gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a desarrollar nuestra práctica. Las espero en clase.